Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque tenemos un tema explosivo, un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Y es que tenemos bomba. Como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de un reencuentro épico, un reencuentro que hizo suspirar a miles y miles de personas en todo el mundo. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sucedió en ese evento exclusivo donde Kerem Bürsin y Hande Erçel volvieron a estar juntos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en chismes, fotos y análisis detallados, no puedo dejar de pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya me conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque créanme, se vienen cosas muy buenas. Y si ya son suscriptores, muchas gracias. Me encanta tenerlos aquí y saber que me acompañan en esta aventura. No se olviden de dejar un like si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. El evento en cuestión fue un evento de una importante marca, una marca de renombre que, por supuesto, no diré el nombre exacto para no meterme en líos legales. Pero basta decir que es una marca que tanto Kerem como Hande han promocionado en el pasado. Y el reencuentro no fue cualquier reencuentro, fue un reencuentro estratégico. ¿Por qué digo esto? Pues porque la marca astutamente supo que el morbo, el interés y la curiosidad alrededor de la expareja siguen intactos, y decidieron capitalizar esa fascinación. Genial, diría yo. La expectación, por supuesto, era máxima. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, todo el mundo estaba pendiente. Y como era de esperarse, el evento fue un éxito rotundo. Las fotos, los vídeos, las reacciones, todo se viralizó en cuestión de minutos. Y no es para menos, ver a Kerem y Hande juntos nuevamente, después de su ruptura, es algo que definitivamente genera mucho interés. Pero, ¿qué pasó exactamente en ese evento? Vamos a analizarlo en detalle, desde la llegada de cada uno hasta el último minuto. Empecemos por la llegada. Los dos llegaron por separado como era de esperar, pero ambas entradas fueron impactantes. Kerem, siempre elegante y con ese porte que lo caracteriza, posó para las cámaras, sonrió, y saludó a los fans que lo esperaban. Su atuendo impecable transmitía la seguridad y la sofisticación que lo definen. El pelo perfectamente peinado, la barba ligeramente recortada, todo en él irradiaba profesionalismo y carisma. Se notaba la calma y la serenidad, reflejando la madurez que ha alcanzado en los últimos años. Hande, por su parte, también deslumbró. Con un look impecable, radiante y con una sonrisa que conquistó a todos. Su elección de vestuario, un vestido que realzaba su figura y resaltaba su belleza natural, fue la comidilla de las redes sociales. El maquillaje sutil pero efectivo, realzaba sus rasgos y le daba un brillo especial. Su llegada fue marcada por la alegría y la energía positiva que la caracterizan, contagiando a todos los presentes. Se mostró accesible, atenta con los fans y siempre dispuesta a sonreír a las cámaras. Una vez dentro del evento, ¿qué sucedió? Pues según los reportes y las imágenes que se filtraron, Kerem y Hande se cruzaron, interactuaron y, lo más importante, sonrieron. Sí, las sonrisas fueron clave. No hubo caras largas, ni gestos de incomodidad, ni miradas esquivas. Al contrario, se mostraron relajados y hasta parecían disfrutar de la compañía del otro. La fluidez de sus interacciones, las risas compartidas, todo apuntaba a una atmósfera de cordialidad y respeto mutuo. Ahora bien, ¿qué tipo de interacción hubo? ¿Se limitaron a un saludo protocolario o hubo algo más? Por lo que he podido ver, y por lo que comentan las fuentes que han estado más cercanas al evento, hubo conversaciones, bromas y sobre todo, un ambiente de cordialidad. Se les vio charlando en varios momentos, riendo juntos y en general, demostrando que a pesar de la ruptura, mantienen una buena relación. Incluso hubo quienes aseguraron haberlos visto compartir miradas cómplices y gestos de afecto, aunque siempre dentro de un marco de discreción y respeto. Los detalles de sus conversaciones son, por supuesto, un misterio. ¿De qué hablaron? ¿Recordaron anécdotas del pasado? ¿Hubo alguna alusión a su relación? Solo ellos lo saben. Sin embargo, lo que sí es evidente es que el ambiente entre ellos era positivo y amistoso. No se percibía tensión ni incomodidad, sino una atmósfera de tranquilidad y respeto mutuo.
¿Pero qué significan todas estas interacciones? ¿Es esto el inicio de una reconciliación? Tranquilos. No nos adelantemos a los acontecimientos. Es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Lo que sí podemos decir es que al menos parece que han logrado mantener una relación de amistad, o al menos una relación civilizada y respetuosa. Y eso, en mi opinión, es algo positivo. Porque seamos honestos, cuando dos personas que fueron pareja deciden romper, no siempre es fácil mantener una buena relación. A veces hay resentimientos, dolor y mucha distancia. Pero en el caso de Kerem y Hande parece que han sabido manejar la situación con madurez y respeto. Y eso habla muy bien de ambos. Requiere mucha fortaleza emocional y un gran nivel de madurez para mantener una relación cordial después de una ruptura, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo la mirada del público. Además, no podemos olvidar que ambos son profesionales. Kerem y Hande son actores reconocidos, con una agenda muy apretada y con muchos compromisos. Y por supuesto saben que su imagen pública es importante. Por lo tanto, es lógico que intenten mantener una buena relación, no solo por ellos mismos, sino también por el bien de sus carreras. Una actitud profesional y respetuosa es clave en el mundo del espectáculo, y tanto Kerem como Hande lo entienden a la perfección. Ahora hablemos de los rumores, porque como siempre, los rumores no se hicieron esperar. Después del evento, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones. Algunos hablaron de una posible reconciliación, otros de una estrategia de marketing, y otros simplemente se limitaron a admirar la belleza de ambos. Los foros de discusión y las plataformas de redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Las teorías de la conspiración abundaron, sugiriendo que el reencuentro fue orquestado por agentes de marketing, o que se trataba de una estrategia para revitalizar sus carreras. Sin embargo, también hubo quienes defendieron la idea de que el reencuentro era genuino, y que Kerem y Hande simplemente habían madurado y aprendido a respetar su pasado y su relación actual. Personalmente creo que es importante ser cautos con los rumores. No podemos saber con certeza qué pasa en la vida privada de Kerem y Hande. Solo ellos saben lo que sienten y lo que quieren. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que sí podemos decir es que su reencuentro fue todo un acontecimiento. Fue un momento que demostró el poder de la nostalgia y el interés inagotable del público por las historias de amor y desamor. Un acontecimiento que nos demostró que el cariño, la amistad y el respeto pueden existir incluso después de una ruptura. Un acontecimiento que nos recordó la química y la magia que existía entre ellos. Y un acontecimiento que sin duda nos dejó con ganas de más. La expectación generada por este evento demuestra la fuerza de su conexión y el impacto que tuvieron en el público durante su relación. Pero ojo, no todo fue color de rosa en el evento. Hubo algunos detalles que también generaron polémica y debate. Por ejemplo, algunos criticaron la excesiva atención mediática que se le dio al reencuentro. Otros cuestionaron la autenticidad de las sonrisas y las interacciones. Y otros simplemente se limitaron a expresar su tristeza por el hecho de que la pareja no haya continuado junta. Las críticas se centraron en la posible explotación de su imagen y en la falta de privacidad. Es normal que haya diferentes opiniones y perspectivas. Cada uno tiene derecho a sentir y pensar lo que quiera. Pero en mi opinión, lo importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y no caer en especulaciones y juicios innecesarios. Es fundamental recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad, independientemente de su estatus público. En definitiva, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en ese evento exclusivo fue todo un éxito. Un éxito que generó expectación, emoción y por supuesto, mucha conversación. Y aunque no sabemos qué deparará el futuro para ellos, lo cierto es que su reencuentro nos dejó una lección importante, que el respeto, la amistad y el cariño pueden perdurar incluso después de una ruptura. El evento sirvió como un recordatorio de que la madurez y la civilidad son posibles, incluso en situaciones emocionalmente complejas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en algún proyecto? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Creen que este reencuentro abrirá la puerta a futuras colaboraciones profesionales?
¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Aprovecho para recordarles que este tipo de eventos, aunque generen expectación y morbo, también tienen un lado positivo. Pueden inspirar a otras personas a manejar sus propias rupturas con respeto y madurez. Pueden ser un ejemplo de cómo es posible mantener una relación civilizada después de una separación. Y por supuesto pueden ser una oportunidad para que los fans disfruten de la química y la conexión entre sus ídolos, aunque sea solo a través de imágenes y vídeos. Para finalizar este vídeo, quiero agradecerles por haberlo visto hasta el final. Espero que les haya gustado el análisis, y que hayan disfrutado de la información y de las imágenes. Me encanta poder compartir estas cosas con ustedes, y saber que me acompañan en esta aventura. Así que si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo saber qué opinan, qué les pareció el reencuentro, y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Los leo a todos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar cada día. Quiero también agradecer a todos aquellos que siempre están pendientes de mis vídeos, que dejan sus comentarios y que me apoyan en esta aventura. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Me siento muy afortunado /diagonal a de tener una comunidad tan increíble. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Recuerden siempre seguir sus sueños y vivir cada día con alegría y pasión. Hasta la próxima.